¿Ya todos tienen designado grupo para trabajar? Bueno, necesito que se agrupen y se acomoden por grupo de trabajo, por favor. Es que la mayoría están ya. Ah, ¿ya están agrupados? Bien. Claro, sí. Perfecto, buenísimo. ¿Tenés que pasar, no? No, porque nos cambiamos generalmente porque no se suele escuchar del fondo. Entonces Ah, está bien. Si no, que vengan del fondo para adelante. No, no hay problema, vamos para Trataré allá. de hablar un poco más fuerte. En el caso que no se escuchen, me avisan. ¿Estamos? ¿Se escucha en el fondo? Bien. Bueno, gracias por permitirme dejar dar esta clase, en principio a la docente y después a ustedes, obviamente, futuros colegas. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en el tema de la investigación. Sé que ustedes están viendo el tema de la investigación. Hoy vamos a trabajar cómo abordamos no solo lo que es la pregunta-problema, sino lo que es el marco teórico, ¿sí? ¿Alguno brevemente me quiere explicar qué es la investigación? ¿Los escucho? ¿Los escucho o señalo? Vamos. ¿Nadie? ¿O por qué o para qué creen ustedes que nosotros, como futuros profesionales de la salud, vamos a investigar? ¿Por qué la importancia de la investigación? ¿Alguno? Para analizar un problema, para lograr un objetivo. Bueno, bien, también. Para adquirir nuevos conocimientos. Perfecto. Vamos a analizar un problema. ¿Qué más? Conjunto de análisis que busca la respuesta a algo. Bien. ¿Eso de dónde lo sacamos? Lo acabo de inventar en ese Muy bien. No sabía cómo decirlo. Muy bien, perfecto. Bien. Entonces vamos a decir que es un conjunto de análisis. ¿Por qué estamos con este tema? Porque para saber lo que vamos a investigar y para determinar esa pregunta-problema y ese marco teórico, necesitamos estar sabiendo qué es la investigación de base, ¿sí? ¿Qué es para nosotros como profesionales de investigación? ¿En qué nos va a servir la investigación a nosotros para un futuro? ¿Sí? ¿En qué nos va a servir? Bueno, básicamente en analizar problemas, como bien lo dijeron ustedes. Nos va a servir en determinar y delimitar un problema a estudiar, porque no todos los problemas que nosotros vayamos a observar van a poder ser investigables o no, ¿sí? Yo no sé, pongamos el ejemplo de cualquier institución, un sanatorio, y bueno, vamos a poder estudiar en base a ¿cuántos casos de flebitis hay en ese sanatorio? Sí, pero ahora, ¿podemos investigar por qué el familiar está enojado? Y no podemos investigarlo porque no nos va a llevar a esa investigación, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que investigar son acciones concretas, puntuales. ¿Vamos a tener una base científica dentro de la investigación? Sí. ¿Vamos a utilizar investigaciones previamente ya realizadas? También. Porque en base a esa investigación, nuestra investigación se puede o sostener en el tiempo y seguir investigando más, o aparece otro autor y ese autor sacó otro paradigma, y al sacar ese paradigma lo que hizo fue destruirnos y bajar toda nuestra investigación, ¿sí? A partir del día de hoy ustedes van a dejar de ser las personas que son
los profesionales de la salud que van a ser próximamente y van a empezar a ser autores. Ustedes van a ser autores de su propia investigación. Su propia investigación se va a basar en los hechos que ustedes van a recabar en base a lo que van a investigar. ¿Sí? La investigación la vamos a dividir en dos: cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre cualitativa y cuantitativa? ¿Alguno de ustedes sabe? Cuantitativa tiene el significado de un número. Bien. Y cualitativa es algo específico. Muy bien, muy bien. Exactamente. Vamos a dividirla en dos. La quali y la quanti. ¿Se leen los del fondo? Yo no veo nada. ¿Anteojos? Un telescopio. Está bien. ¿Se escucha bien en el fondo? Se escucha perfecto. Perfecto. Bien. Bueno. Vamos a arrancar. ¿Sí? Dentro del problema que uno va a investigar, vamos a tener dos delimitantes: la conceptualización y los requisitos del planteamiento. ¿Cómo vamos a plantear nosotros ese problema a investigar? ¿Sí? ¿Alguno de todos los grupos que está acá ya tiene un problema que más o menos tengan ganas de investigar? Ninguno. No, todavía no. Bien. O sea, vos estás... ¿Ustedes están haciendo si prácticas nosotros ya? estamos No están haciendo visualizando alguna futura tesis, estás. Sí, o algún tema que les interese investigar. Puede estar relacionado con la salud o no. A mí Señorita. me interesaba como si llega a ser como un tema de tesis el porcentaje de abandono en la gente mayor en las instituciones de salud, al menos basado en la institución de salud donde yo trabajo. Bien. ¿En cuál institución trabajás, si se puede saber? Es la Santa Bárbara de Avellaneda. Ah. La Avellaneda Santa Bárbara. Bien, bien. ¿Y específicamente de eso qué te gustaría investigar? Del abandono Del abandono. y cuántos en realidad tienen familiares, cuántos sí tienen familiares, que en realidad los dejan meramente porque no se los quieren llevar a la casa, que es una realidad también. Ujú. Cuántos tienen enfermedades crónicas, que también Sí. inhabilitan que vayan a sus domicilios. Pero también ya me genera la duda de cómo está verdaderamente la casa de esos abuelos y si tal vez está mejor en esa clínica o en su domicilio. Pero esas son preguntas que creo que me exceden de esa investigación. Muy bien, muy bien. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el marco metodológico o el marco conceptual, que ahora lo vamos a ir a ver, pero mientras les voy a spoilear un poco, vamos a hacer lo que es un estudio de calle, ¿sí? Un estudio de campo de qué es lo que vamos a investigar nosotros. Para que arranque el problema de investigación, primero nosotros tenemos que visualizar una problemática. Una problemática X, puede ser cualquiera, ¿sí? En el caso de ella, el abandono en adultos mayores. Después le vamos a ver qué tipo de rama le vamos a dar a la investigación. Si va a ser cualitativa o cuantitativa. ¿Qué es lo que yo quiero saber o qué yo quiero numerizar? O qué información queremos ¿O recaudar. qué información quiero recaudar en base a esa investigación que quiere hacer la compañera? ¿Sí? ¿Algún otro se le ocurre algún otro tipo de investigación? Por ahí a mí se me ocurre, no sé. Te escuchamos. El último sanatorio que estuve trabajando había un alto porcentaje de flebitis. Ahí había también una falla con los catéteres de Cook. Bien. Por el cambio de marcas, ¿no? Y por el tema del material. Y por ahí te da a preguntar muchas cosas que por ahí son obvias, qué está pasando con los laboratorios o qué pasa con donde hacen el, digamos, el Bien, envío de y yo te hago material. una pregunta ahí. ¿Qué empezarías a investigar primero? Te doy opciones. Empezarías a investigar el material con el que está El diseñado el catéter, la técnica que utilizaron, se las voy a decir porque en el Claro. caso que no lo sepan, la técnica que se utiliza correctamente para la colocación de un catéter venoso central es la técnica de Selinger. ¿Sí? Todo lo que es línea central, línea media y catéter de PIC se utiliza lo que es la técnica de Selinger. ¿Sí?
Es una técnica que el cirujano o quien va a realizar la colocación de dicho catéter lo va a realizar con técnicas específicas. Entonces, ¿qué vas a estudiar? ¿La técnica de colocación? Primero la técnica, después... No, pero espera que te doy opciones. Hay opciones. No es solamente porque podés investigar todo, pero en realidad vos querés llegar a un solo origen de investigación. Vos querés llegar a ese punto de la investigación de lo que vos querés investigar, porque por ahí lo otro ya se investigó. Y justo, no sé, el sitio de punción de catéter nadie lo investigó. Y vos querés investigar eso. Por eso te digo, hay opciones. Tenés la marca, tenés los elementos con los que se fabricaron los catéteres venosos centrales, tenés el sitio de inserción, el tipo de colocación o el cuidado de enfermería. ¿Cuál de todas querés investigar? Primero la técnica y la labor que hace el enfermero, ¿no? Y el cuidado. Bien. Ahora, después de eso, si veo que no detecto fallas, no, pues empiezo a saltar a los otros pasos, ¿no? O sea, ¿Dentro de la misma llegar- investigación? Claro, dentro de la misma, ¿no? O sea, primero... No. No puede no, tiene que ser uno. Porque vos elegís primero un punto. Vos tu trabajo de investigación lo vas a arrancar con un punto. ¿Sí? En tu caso vas a investigar el problema del catéter venoso central. No importa qué problemática dentro de toda esa esfera del catéter venoso central. Vos vas a elegir ese punto a investigar. Después podés decir, no, en el transcurso de la investigación, luego de la pregunta problema, la investigación de campo meramente primerizo, absoluto, pregunta problema y marco teórico. Pero vos en el marco teórico, cuando empieces a ver otros autores, porque acordate que vos ya no sos más una profesional de la salud, vos sos una autora, la autora de tu propia investigación. Eso se me lo graban así, a fuego en la frente. Ustedes a partir de ahora van a ser, Autores de nuestra propia investigación. muy bien, autores. No son profesionales de la salud, son autores. Lo que van a hacer con eso, vos vas a investigar, vas a empezar tu proyecto de investigación, ¿sí? Meramente va a ser primero una observación de campo, que la vas a dividir en 4 ejes, que ahora se los voy a explicar, y luego vos vas a arrancar tu trabajo de investigación. Pero vos querías investigar el catéter venoso central, y terminaste investigando, no sé, cómo modificar la técnica de Selinger. Claro, se va para cualquier. Claro, saltar ¿Y de- tu investigación para dónde se fue? Sí. Para otro rumbo. Disparaste la investigación, no para lo que vos querías investigar, Pero propiamente. encontraste una variante que es mucho más interesante. Exactamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, cambiarla. Cambiarla. Cambiar. Muy bien, muy bien. Vas a Orientar. cambiar la pregunta problema y vas a orientar el marco teórico a lo que vos querés investigar. Porque toda investigación, chicos, y esto se los puedo asegurar en un 100%, nace de una problemática y de una pregunta problema siempre. Hay muchos de ustedes, ¿quiénes son los que ejercen? Levanten la mano. Bien, va, casi todos. Y los que no ejercen, los menos. Bien. A ver, a ti te pregunto. ¿Qué te imaginás que vas a hacer el día de mañana cuando ejerzas en base a esos catéteres venosos centrales? No importa si no conocés qué es un catéter, no importa. ¿Qué harías vos en base a la investigación de tu compañera? ¿Qué haría en base a la Claro. investigación? ¿Por qué objetivo irían? Sí, de todo lo que mencioné. Tal vez una forma en la técnica que hacen ¿El cirujano? ¿La colocación probablemente dicha del catéter? claro, la forma de la Bien. colocación, si es estéril, cómo lo colocan, si es una persona experimentada o no. Bien. O sea, eso. ¿Y por qué investigarías eso? Porque Sí. a veces puede ser que el cirujano puede no tener experiencia
Y al no tener experiencia, a veces uno en ese momento se pone nervioso y no hace como Buen punto. un buen manejo en realidad por los nervios, porque a veces los nervios te fallan. Buen Se punto. podría evaluar esa parte. Todos la primera vez que canalizamos a un paciente tuvimos miedo, ¿o no? Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La compañera que le quiera aportar algo? Vamos, vamos que ustedes pueden, ¿eh? No, igual basándose, ¿viste? Después, una vez que la persona lo coloca, viene, digamos, después la prueba, ¿no? O sea, saca una radiografía, hace una ecografía para verificar que está bien colocado, ¿no? Y después nosotros como enfermeros vamos verificando en el paso de las horas si tiene alguna reacción, si se ve algún enrojecimiento o alguna anormalidad cerca del sitio de punción. Muy bien. O sea, te basarías en los cuidados de enfermería Claro. post inserción del catéter. Y si yo te digo que esos cuidados de enfermería, los primeros que realizamos en base a la colocación de un catéter venoso central, lo voy a tomar como ejemplo porque es algo que podemos visualizar mejor, ¿sí? Porque si no iría a otro procedimiento más invasivo y no es la idea. Y si yo te digo que ese primer contacto con ese catéter venoso central que está colocado en el sujeto de atención o paciente, que la prioridad máxima, además de la placa control, es que vos controles que ese catéter esté permeable. ¿Vos qué harías? Porque vos me decís los cuidados de enfermería dentro de las primeras 24 horas, que son las cruciales, obviamente. Vamos a revisar eritema, signo de flegosis, reacción, coloración, sitio de punción, exudado. O sea, profe, usted se refiere a como que los elementos que nosotros utilizamos o que utiliza el médico para colocarlo sean estériles, estén en condiciones. Se supone que eso ya pasó en quirófano y está perfecto, salvo que se realice una colocación en sala guiada por un ecógrafo. Claro. Ahí es otra técnica aparte. ¿Se utiliza la técnica de Selinger? Sí, pero la colocación es aparte, porque es en sala. Ya no va a ser un campo estéril, aséptico como lo que es un quirófano. Claro, y no todos son cirujanos, exactamente. Exactamente. Porque te cuento que el enfermero lo puede colocar también. Sí, dependiendo de la institución o... Dependiendo de la institución y dependiendo de la 24.004, que es lo más importante. Pero no vamos a hablar de nada, de ninguna ley, porque ustedes deben estar de leyes hasta acá y no vamos a hablar de las leyes. Pero sí vamos a mencionar, porque en la 24.004 hay un apartado que avala que el enfermero coloque, pero también hay una dicotomía que el enfermero no está apto para colocación de catéter venoso central, línea media, midline, etc. Ni PIC. Bueno, vamos a delimitar lo que es la pregunta cuantitativa, ¿sí? Lo que va a ser la pregunta deductiva. Si yo les hago una pregunta cuantitativa, a ver, vamos a ir más al fondo porque no quiero que se me duerman los del fondo, que yo tengo una compañera que está llegando a su quinto sueño. Allá. En el fondo, buzo color celeste. Si mis lentes no ven mal. Vamos que tú puedes. A ver. Si yo te digo una pregunta cuantitativa, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Por qué? A ver. Vamos. Si no llegás podés leerlo. Te doy esa chance solamente. Para que no te me duermas. Acá. Pregunta cuantitativa. Estructura rígida. ¿Te escuchamos? ¿Sí? Bueno, acércate más. Te damos esa oportunidad. Es importante, chicos, que todos participen y que todos presten atención. Porque soy un profesional que está 100% seguro
y se los puedo firmar y afirmar que el enfermero debe de realizar constantemente una investigación en base a cualquier tema. La enfermería no es algo chato, chicos. La enfermería puede cambiar y ustedes son el futuro de la enfermería. Tienen que grabárselo. Porque ustedes van a ser los que el día de mañana me van a atender a mí. Y más vale que coloquen bien las guías porque les voy a pegar. Bueno, escuchamos a la compañera. Donde vos quieras. Donde leas. Mirá, era gris, no era azul. La estructura rígida se formula buscando establecer relaciones de casualidad, asociación o descripción de magnitudes. Bien. Variables definidas, los conceptos deben ser operativarizables, medibles. Ejemplo, ¿cuál es la relación entre el nivel de estrés y la adherencia al tratamiento? Bien. Hipótesis derivada. Generalmente anticipa una respuesta tentativa que será sometida a prueba de estadísticas. Es de hipótesis, objetividad. El investigador mantiene distancia del objetivo para evitar sesgos, buscando la generación de resultados. Bien. ¿Sabes lo que es sesgos? No. Muy bien. Lo vas a anotar en el cuaderno. Y yo te lo voy a decir. ¿Alguno sabe lo que es sesgo? Cuando, creo, ¿no? Lo que entiendo es que cuando el investigador interfiere en la investigación del paciente. Muy bien. Cuando hay una interacción. Exactamente. Cuando hay una interacción y cuando hay una delimitación del problema. Sesgamos esto porque no nos sirve. O sea, lo descartamos. ¿Sí? Anótalo. ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Anótalo. Anotá sesgo y anotá. Bueno. Por ejemplo, profe, en mi trabajo sesgar, sesgamos mucho datos de pacientes. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Todos escucharon a la compañera lo que dijo? ¿Lo que leyó? Bien, ahora que me pueden decir ustedes sobre una pregunta cuantitativa. ¿Qué pregunta cuantitativa serían ustedes en base a un futuro supuesto trabajo de investigación? Yo trabajo en una hemodinamia, una cuantitativa podría ser la reincidencia de reestenosis en pacientes con tratamiento con stent coronario. Bien. Bien. ¿Y cómo lo analizarías? ¿Cómo lo analizarías? En un lapso de aproximadamente, tomando 5 años, ¿no? Entre 2020 a 2025, la cantidad de pacientes que durante 2020 se han colocado el primer stent coronario. Bien. Y hasta 2025 cuántas veces o cuántos de esos pacientes han tenido que volver a ingresar a la sala y volver a hacerse un tratamiento. Porque muchas veces ingresan por una sospecha y muchas veces termina siendo también una reestenosis y se realiza un nuevo tratamiento. Muy bien. Perfecto. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿En el fondo? ¿Entendieron? Miren que después de esto va a haber exámenes. ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo. A ver. No, usted. Allá en el fondo. Sí, los casos de flebitis, como hablaba la compañera. Bien. Por ejemplo, en un servicio especial, ¿cuántos casos de flebitis puede haber? Bien. Ahora la otra compañera que levantó la mano. Acá. No, yo decía por ahí investigar sobre los casos de los pacientes con TEA. Bien. En realidad, porque hoy se ve mucho más pacientes con TEA que lo que antes, quizás antes había, pero no se le daba un nombre, pero aún así hay más pacientes, digamos, más niños o personas con TEA. Por ahí, no sé, digo yo, sería un... Yo haría la pregunta de cuántos están sin diagnosticar, en realidad. Muy bien. Yo en realidad me enfocaría más, que no... yo en realidad me enfocaría más al por qué hoy tenemos más pacientes con TEA. Y después por ahí sí llegaría a ese punto, ¿entendés? Porque mi principal pregunta es ¿por qué hoy hay tantos pacientes con eso? Por tanto tiempo. Claro, siempre tenemos que acordarnos el por qué y para qué investigamos. Claro, ellos lo que están viendo son las variables. ¿Por qué vamos a investigar y para qué va a ser nuestra investigación y qué vamos a aportar? Pasa que si preguntamos por qué no sería cuantitativo,
cuantitativa. Sería. No, muy bien. Muy bien. Eso es lo que tienen que remarcar y acordarse. ¿Sí? ¿Qué pregunta me va a modificar a mí? ¿O qué conector, mejor dicho, me va a modificar a mí que la pregunta que yo estoy realizando sea cuantitativa o cualitativa? La respuesta que vas a obtener de esa pregunta. Exactamente. Y si yo te dijera que, no sé, vamos a agarrar el negro que se ve más que el rojo. ¿Por qué usamos guantes frente, perdonen la letra, ¿no? Pero, a una colocación de una BP? Y en realidad es cualitativo, porque está buscando el porqué, tiene un significado, una cualidad, o sea, nos sirve de barrera defensora ante la zona de punción y no arriesgar nuestra integridad ante el... ¿Y vos creés que es 100%? ¿O podrías modificarla para que sea cuanti? ¿Cuántas veces utilizamos guantes? Esa sería la diferencia. Muy bien. Sumarle el número o el rango. ¿Entienden? ¿Van entendiendo hasta acá? Capaz que nada que ver la pregunta, pero si yo pregunto, por ejemplo, el tipo de guantes, porque hay instituciones que quizá tienen los guantes de Los de estilo, estilo. y capaz que está el que va más allá y quiere usar guantes estériles. ¿Contaría como cuanti? En Si realidad, lo digo por ese lado. esterilidad no. Depende, porque sí, depende de lo que vos quieras investigar ahí. Es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque va a enmarcarse dentro de lo que es cuanti si vos buscas un porcentaje. ¿Cuántos utilizan guantes de nitrilo? ¿Cuántos utilizan guantes comunes? ¿Y cuántos utilizan guantes quirúrgicos? Claro. Pero, si vos querés describir por qué cada uno utiliza un tipo de guante diferente, ya no va a ser más, no va a ser más cuantitativa, va a pasar a ser cualitativa. ¿Sí? Claro, porque ahí veríamos qué tipo de procedimiento corresponde al tipo de guante. Digamos, Exactamente. ¿No? Por eso es importantísimo la pregunta que nos hagamos. La pregunta me va a determinar exactamente lo que yo quiero investigar. Y si ustedes ven que quieren hacer una investigación cuantitativa y lo que están obteniendo, la referencia de estudio y bibliográfica que están obteniendo es cualitativa, tienen que reformular la pregunta. Porque hay un conector de la pregunta que lo hicieron mal. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de pregunta? ¿Qué tipo de verbo? Si es en infinitivo o no es en infinitivo, si es superlativo. Entonces hay que prestar mucha atención. Por eso las preguntas a investigar siempre vas a plasmar alrededor entre 10 y 15. Y después vas descartando. No es que vos las 15 las empezaste a investigar. Pero en base a esas preguntas que se hicieron como grupo, ¿grupos de cuántos son? ¿4? Aprox 4. Bien. Ustedes al ser 4 personas, si cada uno piensa 3 preguntas, ya tienen 12. Yo quiero estudiar, no sé, ¿por qué las persianas son blancas y no grises? Bueno, mis preguntas van a ser 3. La de él van a ser 3, la de él van a ser 3, y él por ahí dice 4. ¿Está mal? No, está bien. Porque cuantas más preguntas nos hagamos en base a un mismo enfoque investigativo, más enriquecemos la pregunta problema. ¿Sí? Y acá vamos a hablar sobre la pregunta cualitativa. Para eso vamos a buscar a otras personas del fondo que no se me duerman. Sí, a ti. ¿Vos? Sí. ¿Tu nombre? Tamara. Tamara. Pasa, Tamara.
exploratoria y abierta. Busca comprender significados. Punto ahí. Exploratoria y abierta. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes, sin leer lo que dice acá, obviamente, qué entienden ustedes que sea exploratoria y abierta? Que la respuesta no es monosílaba, que puede ser un sí o un no, sino que Muy bien. va a haber una explicación. Si hubiese tenido una bolsa de caramelos, ella se hubiera ganado ya 3. Él se hubiera ganado 2 y él se hubiera ganado 3 también. Yo creo que exploratoria es que en el medio de esa pregunta es enriquecedora para la recaudación de datos y abierta, Sí. que puede ser muy amplia la respuesta. Pero ustedes hagan hincapié en la palabra exploratoria. Nosotros vamos a explorar esa investigación. ¿Cómo vamos a explorar esa investigación? Analizándola. Muy bien. Acá hay otro caramelo para... Caramelos invisibles. Agárralo. Muy bien. Tenemos que analizar lo que estamos investigando. Por eso vamos a tener herramientas. Por eso dentro de lo que es la investigación, me voy a saltear un montón de pasos que ustedes tienen que hacer, pero nos encontramos con lo que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es como si fuera una ruta de cómo va a ir su investigación. Porque nosotros podemos investigar cualquier cosa, pero recuerden que la investigación tiene que estar sí o sí situada en un tiempo. Tenemos que delimitar un tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar nosotros a esta investigación? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo queremos sacar esta investigación? ¿En un mes? Imposible. ¿En 2 meses? ¿En 3 meses? ¿En medio año? ¿En 2 años? Hay investigaciones, por ejemplo, investigaciones relacionadas con lo que son las secuelas de las vacunas con respecto al COVID, que están en investigación hace más de 5 años. ¿Y por qué están en investigación en más de 5 años? Porque todavía sigue tirando datos. Porque todos los días sigue tirando datos. Efectos adversos de las vacunas. Exactamente. Y porque también la investigación primaria, lo que se empezó a investigar primariamente, que era esa primera vacuna, que se tuvo que investigar en 5 vacunas diferentes, se fue cayendo. Las investigaciones empiezan a remontar y de repente hay un descenso de la investigación, que no quiere decir que esa investigación que vos estás realizando, o que está realizando ella, o que está realizando la compañera del fondo, esté mal. Ningún tipo de investigación está mal. Lo que pasa que, como futuros, muy bien, nosotros tenemos que darle ese rumbo a la investigación. ¿Sí? Continúa, por favor. Mi asistente del fondo. Soy pésimo para los nombres, así que no se preocupen. En la próxima, un chiquitín más grande la letra, porfa. Lo vamos a ver. Comprender experiencias o procesos subjetivos. No busca medir, sino interpretar. Bien. De entrada... Podés acercarte si querés, ¿eh? No, está bien. No te presto los anteojos porque si no, no veo. Gracias. Centrada en el fenómeno. Ejemplo, ¿cómo vivencian los padres el cuidado de un hijo en unidad de cuidado intensivo? Emergente. La pregunta puede referirse o modificarse a medida que se recolectan y analizan los datos en el campo. Y ahí hacemos un punto y volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Entienden? Replantearnos todo el tiempo. Nos replanteamos constantemente la investigación. Que vuelvo y vamos a reiterar en lo mismo. No quiere decir que esté mal. Capaz tenemos que darle otro enfoque. Porque por esta vía no llegamos. Hay una pared que nos ocluye la investigación. Por acá no podemos seguir por este camino. Yo no puedo seguir investigando así porque lo tengo ahí, de este lado. Entonces tengo que ir por el medio, porque por el medio yo tengo vía libre para seguir investigando. Me voy a topar con algún otro escombro y alguna obstrucción, y sí, porque la investigación es así. Va a pasar que estoy investigando una cosa y de repente estoy buscando citas bibliográficas y autores y otros investigadores que ya hayan realizado este mismo tema con otro enfoque, porque todos los temas se pueden investigar, sí, incluso hasta el tema que ya está investigado. Pero si le da otro enfoque. Lo que va a cambiar exactamente es el enfoque personal que le damos uno, el valor agregado a esa investigación.
Por eso es importante que si vamos a comenzar una investigación, estar convencidos de lo que vamos a investigar en primer lugar, ir por las vías de investigación correctas y realizar un trabajo de campo. ¿Sí? Seguimos. Contextual. Importa el entorno y la perspectiva del participante. El investigador es el instrumento principal de recolección. Muy bien. Esto quiere decir que, ¿no? ¿El entorno va a influir en esa investigación? Sí. ¿Pero el autor qué va a hacer? Sí, el instrumento principal en el trabajo. Exactamente. Va a captar esa información y la va a sumar a su trabajo de investigación. ¿Hasta acá hay una duda, consulta? ¿Vamos entendiendo? ¿No escucho? Sí. Muy bien. Bien. Vamos a ver un poco de comparativas de enfoque para que ustedes entiendan, que yo creo que ya lo entendieron, a lo que es quali y quanti. ¿Sí? Recordamos que decimos que es quali cuando. Sí. ¿Cómo que? ¿Cuándo decimos que una investigación es cualitativa? Cuando busca investigar el porqué de algo y sería, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo te salga? El porqué de algo y las características de ese algo. Bien. Y la investigación puede ser subjetiva, digamos, porque tiene una interacción del investigador y también de lo investigado. Muy bien, Caramelo. Virtual para vos también. Y cuando decimos que es cuantitativa, vamos a irnos por allá en el fondo. ¿Sí? A vos. No, vos no. Atrás. Vos ya te ganaste muchos caramelos. Atrás. No, a vos no señales a la compañera, a ti. ¿A vos? Sí, autoseñalate. Vamos, vamos que vos podés. Y fuerte porque soy sordo y no escucho. Por favor. Vamos. Según mis palabras y lo que yo entendí. Lo que vos entendiste. No, acá no necesitamos nada de libros. La investigación no es que yo me voy a estudiar todo de memoria, porque la memoria a veces te juega una mala pasada. Y si no pudiste entender, y si no pudiste relacionar la pregunta problema con el marco metodológico, agarrate, Catalina, porque no entendiste y se te va a complicar el resto. Esto es a la mayéutica. Ustedes tienen que generar su propio conocimiento. Continúa, por favor. Perdón que te haya interrumpido, pero quería aclararlo. Vamos. Cuantitativa, según yo entendí que se basa más a los números y a los porcentajes de algo a lo que nos estamos refiriendo. Muy bien. Muy bien. ¿Y me puedes dar un ejemplo? Como lo dijo ahí el de los guantes, de que una palabra... Que no sean de los guantes. Perdón. Un ejemplo tuyo. De cualquier cosa. Te permito hasta que me digas de fútbol, mira. Podemos basar, digamos, en un ejemplo de fútbol, ¿por qué en una pregunta cualitativa, por qué hay mucha más hinchas de un tal equipo y en un cuantitativo que en otros? Pero, ¿y por qué no arrancamos por una pregunta más simple? Como por ejemplo, ¿cuántos goles? Muy bien. Hizo Messi. Metió. O metió, bueno, sí. No estoy muy en la rama del fútbol, chicos, perdonen. Más simple. ¿Y qué tipo de pregunta es todos juntos? Cuantitativa. Muy bien, todos tienen caramelos virtuales. Bien, acá vamos a basarnos en objetivo, pregunta, la muestra y el análisis. ¿El objetivo es importante? Sí, porque tenemos que probar teoría. Tenemos que medir esa población y reducirla a la población que nosotros queremos investigar. Nosotros no podemos investigar procesos en adultos mayores de 0 a 100 años, porque te la pasás la vida tuya y la vida del resto
investigando. Siempre tienen que ser medibles y tienen que ser en corto plazo. Porque vos no querés investigar de acá a 15 años de lo que va a pasar porque tampoco sabés qué va a pasar de acá a 15 años. ¿Sí? La pregunta tiene que ser, si vamos a hablar de un enfoque cuantitativo, ¿sí? Tiene que ser cerrada, estática y específica. En cambio, si yo voy a hablar de un enfoque cualitativo, ¿qué va a ser? Lo contrario, amplia, va a ser, abierta. ¿Sí? Va a ser abierta, va a ser amplia y va a ser evolucionaria. ¿Por qué? Porque le va a dar una evolución a esa investigación. ¿Sí? La muestra en cuantitativa, ¿cuál va a ser? En cuanto a piso, recolección de datos. No, pero acá lo tienen, chicos, lean. Claro, tiene que ser grande, probabilística, porque te tiene que dar probabilidades, porque vos que necesitas saber probabilidades de tu investigación, ¿sí? Y tiene que tener una generalización, porque vamos a hablar de algo general, no nos vamos a centrar en los anteojos que tiene puesto el compañero y el del equipo de mate, ¿sí? En cambio, cuando yo hablo de un enfoque cualitativo, reducimos más. Pequeño y no probabilística. ¿Sí? En base al análisis, cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es un enfoque, propiamente dicho, deductivo. Estadístico, pero deductivo. Deduzco en tal o cual esfera. ¿Sí? En cambio, en el enfoque cualitativo va a ser temático y fenomenológico. ¿Sí? Y yo agarrar porque la próxima diapositiva no van a entender todos los garabatos que yo les hice. Hasta acá, ¿cómo venimos? Perfecto. Profe, ¿le puedo preguntar qué es fenomenológico? El fenómeno que vos vas a buscar. Es un fenómeno, ¿viste? Como hablan del fenómeno de, no sé, del calentamiento global, lo mismo. ¿Sí? Pero va basado en la investigación. La pregunta problema. La pregunta problema tiene ciertos requisitos y esto sí es importante que lo sepan. Porque cómo van a formular ustedes la pregunta problema es lo que le va a dar, como decíamos previamente, el enfoque a su trabajo de investigación. Vamos a encontrarnos con la delimitación, la viabilidad, si lo podemos llevar a cabo o no, la ética y la relación o fenómeno. ¿Sí? Dentro de lo que es la delimitación, la pregunta siempre debe referir un espacio-tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, volvamos a la parte de la pregunta de Messi. ¿Cuántos goles hizo Messi en base a el año 2020 y 2023? Tiempo corto. No queremos saber cuántos goles hizo hasta hoy. O cuántos mundiales jugó Messi del 2020 al 2025, 2026. ¿Sí? La viabilidad debe estar compuesta, ¿sí? De tal forma que realice, o sea, vos la podés realizar considerando el espacio-tiempo de lo que vos vas a investigar, ¿sí? Fíjate que la viabilidad con la delimitación se tienen que comprender las dos juntas, ¿sí? Después la ética, bueno, la formulación debe contemplar la protección del sujeto, siempre que ustedes van a utilizar una herramienta de recolección de datos, ya sea, pueden hacer preguntas, pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pueden utilizar un Google Form, pueden utilizar lo que ustedes quieran para recolectar esa información, ¿sí? Pero siempre tenemos que no exponer
al que te está brindando esa información. Por eso las preguntas o las encuestas que uno va a realizar tienen que ser anónimas, ¿sí? Y con fines netamente, en este caso, con fines estudiantiles. Y la relación del fenómeno. La relación o el fenómeno. Eso es lo que voy a relacionar yo en base a la delimitación, la viabilidad y la ética. ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? En la ética podemos decir que también puede ser con consentimiento informado. Claro. Sí. De hecho, vas a hacer un consentimiento informado, porque cuando vos tengas tu ejemplo, ¿con el rojo o con el negro ven más? Con el negro. ¿Con el negro? Pobre Messi, lo dejamos ahí. Vos tenés acá, ¿no? Ahí no se ve. Ahí con el rojo, en el otro lado. Acá con el rojo, bueno. Vamos con el rojo. Vos tenés tu encuesta. No importa. Y vos al pie de página de la encuesta le vas a agregar, ¿sí?, la siguiente descripción, que es una encuesta netamente con servicio estudiantil realizada por los estudiantes de enfermería de tal año, tal comisión, tal fecha. No se realizarán contemplación ni de datos personales de cada individuo, ni se manifestará cualquier dato que pueda alterar o modificar dicha información. ¿Sí? Cuando investigamos tenemos que tener en cuenta siempre eso. ¿Y el profe cómo sabe si son veredictas o no veredictas? Si son verdaderas o no. Queda en la conciencia tuya. Se supone que vos hiciste la muestra y que vos encuestaste a, ponele, 200, vos en el caso de tu grupo, ¿no? Claro. Vos ya sos una autora de tu propia investigación. Sí. Hiciste una muestra de 200 encuestados. Porque eso después lo tenés que plasmar en un Excel. Y lo tenés que llevar a un gráfico. El gráfico que vos quieras utilizar, ¿eh? Okay. Y en base a eso, no se da cuenta si mentiste o no mentiste. Porque si todas son puérperas que son primíparas y tienen entre 37 y 40 años, justo a la población era siempre tantas esa. Enfermeras son madres solteras. Esta está buena. Bueno, todo podés investigar lo que a vos te genere curiosidad. ¿Ustedes tienen mucho calor acá? Sí, está haciendo calor. Bien. Perfecto. Vamos con el marco teórico. ¿Alguno me puede decir a grandes rasgos, sin saber nada, qué se le ocurre a ustedes que es el marco teórico? Lo que sustenta la investigación. Muy bien. Contenido que generamos durante la investigación. Muy bien, otro caramelo virtual para ahí. ¿Quién más? Todo lo que escribimos, lo que se puede leer. Lo que va a guiar la investigación. Está mal, pero no tan mal. Está mal, pero no tan mal. Estás ahí como un poquito cerca, pero no tan cerca. O sea, tenés que ir a Ushuaia y estás todavía por Buenos Aires. Pero estás bien, vas a llegar a Ushuaia, no te preocupes. Yo doy fe. ¿Quién más? ¿Por el fondo? Contexto. Muy bien, en el fondo se participa también, muy bien. Contexto. Caramelito virtual. ¿A dónde queremos llegar? Sí. ¿Qué más? Sería como un pantallazo para la investigación. Más que el pantallazo, todo diría. Es todo lo que toda la investigación que realizamos. Es toda la investigación, pero no lo que vos realizás. Claro, ¿de dónde sacás la información? ¿Cómo lo realizás? Tampoco cómo lo realizás. No, la información es toda la información que venimos resolviendo durante esta investigación. Estás cerca. Te estás acercando a Tierra del Fuego. Vamos. Yo sé que van a llegar a Ushuaia sin ningún problema. ¿Qué más? Yo me quedo en Río Gallegos. Tenés que llegar a Ushuaia. No es opción Río Gallegos. ¿Es el fundamento científico de la investigación, digamos? Muy bien, 10 felicitado.
Caramelo virtual. Agarrá el caramelo virtual. Muy bien. Muy bien. Es el fundamento, porque es todo lo previo, como yo se los dije anteriormente, es todo lo previo que ya tenemos investigado en base a nuestro tema de investigación. Lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es sentarnos y empezar a investigar. ¿Cómo vamos a investigar en base a eso? Bueno, la primera opción, internet siempre. Y acá sí voy a ser como muy bravo. Y no podemos investigar a través de inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial tiene una minúscula información de todo lo que se investigó en base a nuestro tema, pero no es lo certero. ¿Y cómo sé yo que la información que yo estoy utilizando es certera o no? ¿Cómo sabes si la fuente que vos estás utilizando es certera o no? Google académico. Muy bien. Paper. Muy bien. ¿Qué más? Páginas certificadas. Exactamente. La página tiene que estar certificada científicamente. Si la página no está certificada científicamente, no me sirve a mí para una investigación. Porque yo puedo, en un marco teórico, copiar y pegar todo lo que me tiró el amigo Gemini. Pero el amigo Gemini es el segundo cerebro. El primer cerebro somos nosotros. Y si nosotros no sabemos utilizar esa información que nos tiró el amigo Gemini, porque la fuente, ¿cuál va a ser tu fuente bibliográfica? Si lo sacaste de Gemini o del ChatGPT. No científica. ¿No es científica? ¿Tiene dotes científicos? Sí, obvio, es una inteligencia artificial, obviamente. Sí, pero lo saca de las mismas páginas certificadas. Sí. Y la mayoría inventa un poquito. Sí, también. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta de qué página está. Como bien habían mencionado a Google, Google nos salva de todo. Cielo. Hay un montón de páginas, ¿sí? Y también hay otra herramienta que hoy en día no se utiliza tanto, que son los libros. Muy bien, no sé quién lo dijo. Otro caramelo. Caramelito virtual. Se está llevando toda la caramelera. Son los libros. Los libros, chicos, les puedo asegurar que ir a una biblioteca y buscar un libro es más enriquecedor que estar buscando en internet. Que buscás y lees y buscás, y las 465 páginas de Google te van a llevar exactamente a lo mismo, pero te va a cambiar capaz un poquito el enfoque. Y tenés que leer. En el libro tenés que leer, pero vas a encontrar mucha más información que lo que vas a encontrar en internet, ¿sí? No muerden los libros. Bueno, el marco teórico, ustedes quieren que con rojo acá ven bien. Tiene que tener una orientación, tiene que tener una prevención, una conceptualización de lo que vamos a investigar y de lo que estamos investigando y de esa información que estamos rescatando, y tiene que tener una interpretación. Y esto, la parte de interpretación, es lo más importante. Vendría a ser un ejemplo, o sea, la bibliografía que yo obtuve, todo lo que investigué, ¿no? Pasarlo a mis palabras, o a través de mi entender, poder lograr plasmarlo en mis palabras, o palabras más legibles. Vos en el marco teórico vas a copiar y pegar lo que te dice el libro. Porque es el marco teórico, dándole un hilo, ¿sí?, de información. Claro, en este caso la que yo recogí durante el Y lo vas a dividir por autores. Pero lo más importante que vos tenés que tener en cuenta es la interpretación. ¿Qué interpretación le vas a dar vos para tu trabajo de investigación? Y en base a, digamos, a lo que yo quise, a lo que yo, digamos, empecé a investigar, ¿no? Luego de haber leído, de haber tenido algún conocimiento de lo que voy a investigar, leer las encuestas y todo lo que yo recogí sobre ese tema, y ahí ya me quedé. No sé cómo explicarlo con otras palabras. No importa, andás bien,
Pero la idea es esto. Vos en base a las encuestas, a la herramienta que vas a utilizar para la investigación, ¿sí? Cualquiera sea la herramienta, a vos te va a delimitar un problema. ¿Qué problemática vas a ver? Y bueno, vos vas a ver que de repente te encontraste que están las ventanas rotas, el piso roto, el techo descascarado y no hay puerta. Vos viste eso. Tu compañera vio otra cosa. No hay un foco, no hay electricidad, pero al piso le gustó. Y tu compañera vio otra cosa. No hay puerta, listo, lo solucionó, puso una cortina. A todos interpretamos de No hay luz, diferentes no maneras. importa, pone una vela. Tenemos que unificar esos enfoques. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a la pregunta problema. Y la pregunta problema te la va a dar ¿quién? Lo que vos veas, la observación. Por eso la observación la vas a dividir en 4 cuadrantes. Vamos a borrar un poco del pizarrón. Profe, ¿Qué? la interpretación que le damos a esas respuestas que obtuvimos de los datos que recogimos tiene que responder al fin y al cabo la pregunta problema. Muy bien. Otro caramelo virtual. Vos vas a dividirlo, el rojo dijeron que no lo ven, pero el negro está quedándose sin tinta. ¿Qué hablo con el rojo, profe? Bueno, Abajo del texto hay un... lo vamos a hacer acá. Para que... Y la próxima no traigo caramelos y compro fibra. I promise. Son 4 ejes que vos vas a observar. ¿Sí? Dentro de los ejes, el primer eje que vas a vos visualizar es en base a su naturaleza, ¿sí? En base a lo que es la educación, ¿sí? En base a lo que es la educación. El otro eje va a ser en base a lo económico, ¿sí? En base a lo económico. El otro eje va a ser en base a la historia. Y por último, en base a su naturaleza. ¿Sí? Van a enmarcarse en estos 4 ejes de investigación. Para saber qué es lo que ustedes van a investigar y llegar a ese punto, ¿sí? De la investigación. Y respetando estos pilares. Pero por sobre todo, el que más tienen que refrescarse y más tienen que tener presente es la interpretación. ¿Sí? ¿Qué interpreto yo de lo que estoy investigando? ¿Me aporta a mi estudio de investigación o no me aporta nada? Acá van a tener 3 componentes, que esto lo vamos a pasar así rápido. Los antecedentes, que ya lo hablamos, las bases y las teorías, y el marco conceptual, que era lo que estábamos hablando recién. ¿Sí? Componentes de definiciones. Allá en el fondo me va a leer el que tiene el buzo de Pink Floyd. A mí me gusta que participen todos, chicos, ¿eh? Definición conceptual. Define la variedad tal como aparece en los diccionarios o libros de texto. ¿El qué es? Es abstracta. Muy bien. ¿Qué era lo que estábamos hablando hace un rato? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Cuál es la información que yo voy a traer a mi trabajo de investigación? ¿Se entiende? Esto un poco mezclado, pero todo tiene que ver con todo. Ya cuando empiecen ustedes a hacer la observación, el trabajo de campo, con esos 4 ejes, se van a dar cuenta que lo que ustedes querían investigar de principio no va a ser nada que ver a lo que terminen investigando. Vamos. Definición operacional. Indica cómo se medirá la variable en la realidad. Instrumentos, escalas, indicadores. Es concreta y observable. Bien. ¿Qué entendiste? Definición operacional.
usar para medir sí, así como Decilo. En la investigación nada es un error. Así que sáquense el miedo de si se equivocan, no se equivocan, porque de las grandes equivocaciones dieron como resultados grandes trabajos de investigación. Así que nada es equivocación, todo es prueba y error, siempre. Es más el miedo a ser redundante. Caramelito virtual. No te podía haber dado porque hay que comprar fibrones, pero no importa. Caramelito virtual. Muy bien. ¿Y las dimensiones? Por acá. A ver a quién vamos a elegir. ¿A mí? Sí, a ti. Dimensiones. Subdivisiones de variables complejas, ejemplo, calidad de vida, dimensión física, social y psicológica. Bien. Te escuchamos. Y creo que tiene que ver en realidad cómo dividimos. ¿Qué entendés cuando hablas de lo que es la palabra dimensiones? ¿A qué hace referencia? Y a las, digamos, a las dimensiones con las diferentes situaciones con las que nos vamos a encontrar. Ahí como en el ejemplo decía calidad de vida, digamos. ¿Son estratos? ¿El espacio? Claro, tiene que ver con el espacio. No, tiene que ver en realidad con... Andan por ahí. No, lo que influye no es. No hay más caramelos virtuales, pues estamos ahorrando para comprar virtuales. ¿Qué influye en la muestra que yo voy a tomar? ¿Qué me va a influir en esa muestra? ¿Cómo va a ser esa muestra? No la muestra en sí, sino lo que comprende la muestra. ¿Sí? Las personas o la problemática que yo estoy visualizando. ¿Cómo es esa problemática? Claro, como el censo, por ejemplo. Claro. En las preguntas del censo, la calidad de vida. ¿Tiene agua de pozo, agua corriente? O sea, ahí. Porque si yo estoy atacando una problemática de atención primaria de la salud, ¿me influye a mí preguntarle si tiene agua corriente o no? Sí. ¿Me influye a mí preguntarle si tiene o no tiene cloacas? Porque capaz, depende de la pregunta, vas a sesgar a ver a qué público vas a preguntar también. Claro. Me quedé sin caramelos. ¿Sí? Eso es. La muestra, ¿cómo está compuesta esa muestra? ¿Acá somos todos iguales? No. ¿Todos tenemos las mismas condiciones? Capaz que sí, algunos sí, otros no. ¿El aprendizaje es para todos de la misma manera? No. Unos aprenden más rápido, otros aprenden más lento, otros le toman un poco más, otros aprenden con, no sé, con filminas, otros aprenden leyendo libros, otros se le hace más fácil llegar a su casa y empezar a anotarse en el espejo del baño. No todos tenemos el mismo caudal de aprendizaje. ¿Sí? Dentro de las teorías vamos a encontrar dos. ¿Sí? Que esto ya lo hablamos. Pero para que quede claro, el enfoque cuantitativo, que ya sabemos cuál va a ser nuestro enfoque cuantitativo, y el enfoque cualitativo. ¿Sí? El enfoque que le vamos a dar. Vamos a lo más lindo. La construcción del marco teórico o del marco metodológico. ¿Cómo vamos a empezar nosotros a construir ese marco teórico? ¿Sí? Primero, obviamente, con la detección. En base a lo que son los datos, etcétera, todo lo que nosotros vimos. Después, ¿qué sigue? A ver, ¿quién? Acá, mira, tenemos alguien con buzo rojo. Presente. Retención de búsquedas de bases de datos. Selección, elegir fuentes primarias de alta calidad y actualidad.
Puedes acercarte más si quieres, ¿eh? Organizar por temas o cronología, no solo listar autores, recolección. Ahí vamos a hacer un punto. No solo discar autores. ¿Por qué? No, porque es muy fácil, agarro un autor, sí, lo interpreto y le cambio la... No, no es esa la investigación. ¿Sí? Continuemos. Redacción, síntesis crítica y coherente con las normas de citación, APAS o Vancouver. Bien, perfecto. ¿Preguntas? Va a pasar en digital. ¿Quieren va a pasar el pago? No sé, lo voy a pensar. Sí. Hacemos el cambio de los caramelos. Si me devuelven los caramelos, no. Dice, después se los paso. ¿Quién quiere leer esta frase? ¿Quiere que la lea? ¿Sí? Preguntas. Así que nunca pierdan la oportunidad de impulsar un conocimiento práctico, por pequeño que sea, porque es asombroso con qué frecuencia en estos asuntos la semilla de mostaza germina y echa raíces. ¿De quién creen que es esa frase? ¿No? A ver vos. ¿Yo? No, él. ¿Eh? ¿Sí? Como una cocina dijimos. No es de cocina. Estuvieron muy lejos. Jardinero, profe de otro changüí. De una pista. La han estudiado. Decilo. Esther Díaz. No. ¿Quién dijo Florence? Muy bien. Florence Nightingale. Porque ella también tuvo que hacer trabajo de investigación, chicos. Recuerden que los padres de ella no querían que estudie enfermería. Porque antes estaba mal visto. La mujer no tenía que estudiar la enfermería. Y menos en una familia lleno de contadores, médicos, abogados. Por eso la traje a colación a esta gran referente que tenemos y que la tenemos que replicar más. Bueno, van a tener una consigna grupal que quiero que la empiecen a hacer ahora y la van a entregar la clase que viene y la voy a evaluar. Va con nota, quiero que sepan. Así que esmérense. Así en grupos como están, ¿eh? ¿Me lo puede pasar ahora? Si teníamos problema para leer la diapositiva. Qué problemáticos que son, qué problemáticos. Sí, lo vamos a pasar. Se lo voy a pasar a la profe y la profe se lo va a pasar a alguno de ustedes. Alguno que saque así lo suba al grupo, la imagen y la leemos. ¿Tienen un grupo? Sí, creo que hay una referente. Así que lo pasé. Ahí pasé. Ah, bueno. No sé si ¿Quién es la referente? La que se llevó la bolsa de caramelo. Ah, la que se llevó la bolsa de caramelo. Decime, ¿Qué le paso? ¿Mi mail? como quieras. Bueno, sí, porque tenemos un drive. Sofía. Le letró el apellido. D de dedo, V de uva, B larga, R, O, C, A. @gmail.com. Yo no lo comparto. Bueno. ¿Me lo pasa al mail o al drive, profe? Te lo paso al mail. Ahora quiero ver GPS. Bueno, ahí te llegó. ¿Te llegó?
Todavía no, profe. Ok. Ahí está. Muy bien. El acero. Exactamente. Ahí lo comparto ahora, chicos. Bueno, ahora lo que van a hacer, primeramente de la actividad, van a empezar a identificar un escenario cualquiera que ustedes quieran. No tiene que ser netamente de alguna institución que ustedes trabajen. ¿Sí? Puede ser un escenario cualquiera de la vida cotidiana que ustedes quieran. Empiezan y yo después paso grupo por grupo y me van contando qué es lo que quieren hacer. Para este comienzo de actividad van a tener no más de 10 minutos. Vos sos un cerebro, sos Chicos, antes que se vayan, para la clase que viene el trabajo lo traen hecho, o por lo menos hasta donde pudieron llegar, ¿sí? Va a ser con nota, lo van a exponer, si quieren pueden exponerlo en el pizarrón o en su defecto desde los pupitres, y eso, y va a ser con nota. Así que, bueno, les agradezco por la clase de hoy. Gracias.